en lo que corresponde. Ya quien consume más arriba de 20 metros, de 40 metros cúbicos, perdón, en adelante, ciertamente que está haciendo un uso que a lo mejor no es el más adecuado del agua. A ver, te voy a leer lo que apareció. Dice, el Centro para la Defensoría del Consumidor dio esta mañana sus valoraciones respecto al tema y decía, uno, que lamenta la estipulación del nuevo pliego tarifario, o lamenta la estipulación, dice, que para la estipulación del nuevo pliego tarifario no hubo ningún espacio de propuesta y consultas ciudadanas, por lo que fue una imposición de la autónoma, dicen ustedes, ¿no? Además, consideran que no están claros los parámetros para establecer los rangos dentro de la estructura tarifaria. Otro de los señalamientos hechos por el CDC fue el hecho de que los consumidores podrían verse perjudicados debido a que el monto del recargo por mora aumentó según los datos que ustedes dieron a conocer recientemente. Esos son como los puntos fundamentales que ustedes creen que merecen más discusión. Claro que sí. Bueno, en efecto, Romeo, nosotros estamos pensando que una discusión de una política pública debería de tener intrínseca la participación de la sociedad civil. Y en ese sentido, el CDC tiene por muchos años la solvencia técnica a efecto de poder aportar a este tipo de elementos. A razón de ello, yo quisiera traer a colación las mismas declaraciones del señor presidente de la República, Mauricio Funes, a efecto de traerlas a bien y revisar bajo este mismo concepto técnico algunas cosas que se pueden mejorar. Toda ley es perfectible, todo proceso que inicia para hacer algunos cambios o algunas modificaciones puede ir mejorando en el transcurso del tiempo. Tal es el caso precisamente del pliego tarifario de ANDA. Y nosotros estamos realmente abiertos y abiertas a la posibilidad de trabajar en conjunto este pliego tarifario. En efecto, lamentamos en su momento que no se nos haya llamado de parte de la autónoma, porque hemos tenido un trabajo bastante fuerte con respecto al tema de agua, sobre todo con el tema de tarifas, ¿verdad? Y también definitivamente el tema de la moratoria se estaba poniendo a efecto de que había o se debió de haber hecho por lo menos una revisión de los medidores en los hogares, a efecto de que la gente tuviera tiempo de solventar la problemática de fugas o de no funcionamiento de medidores. Creemos que con un cambio como este, que no es ¿Y que hay que algún estamos... estudio, Neida, que diga que no están funcionando bien los medidores de agua en nuestro país? Hay un estudio, en efecto, nosotros... ¿Están en mal estado o están funcionando mal? Sí, hay un número determinado de medidores, yo no lo tengo ahorita a mano, pero sí lo hemos estado analizando dentro del CDC, y conocemos entonces que hay un número específico de medidores que no están funcionando bien. Igual el tema de las fugas, o sea, evidentemente va a ser mayor el gasto de agua potable si hay una fuga en una cañería, incluso externa, y que entonces el cobro va a ser evidente a la hora de aplicar ya definitivamente este pliego tarifario. En ese sentido, pues sí, definitivamente nosotras y nosotros tuvimos una posición al respecto. Con el tema también en particular del cobro de alcantarillado, sí creo que deberíamos de hacer una discusión un poquito más profunda al respecto, porque en el pliego en particular no viene definida la fórmula o no viene definida la forma que se ha calculado este monto, ¿no? Entonces, aunque sea progresivo, definitivamente debió de haber sido, en primer lugar, gradual, ¿verdad? Porque son cambios de cultura, son cambios de hábito que vamos a tener que empezar a adoptar. Y en segundo lugar, pues definitivamente requiere la discusión técnica pertinente. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial, regresamos en breve. Sintámonos alegres, es época de Navidad. La luz de un nuevo año nos vuelve a brillar. Comparte tu sonrisa, comparte tu amistad. Busquemos los momentos que nos puedan acercar. Hermanos somos todos, no dejemos de soñar por un mundo más humano, lleno de felicidad. Pidamos todo mundo que haya paz y mucho amor. Tus poquitas dianas Te desean lo mejor.
Zaida, ven ustedes como CDC, el Centro para la Defensa del Consumidor, una especie de solidaridad en esta tarifa planteada por ANDA, es decir, o de justicia social, como ellos han dicho. Esto no tiene que ver con que se quiera afectar a los que más consumen o a los más ricos, ¿no? Y favorecer a los más pobres. De hecho, el presidente de ANDA, cuando vino al programa, explicaba la siguiente lógica. Decía, si una persona que vive en Soyapango, por ejemplo, por decir una colonia, o en Azacamil, consume arriba de 20 metros cúbicos o 40 metros cúbicos de agua, igual va a tener que pagar lo mismo que una persona que vive, por ejemplo, en Santa Elena, ¿no? Que hay una diferencia muy marcada, digamos, en cuanto a la condición social de esas personas. Pero decía, esto no tiene que ver con nada de eso, es decir, de dónde vive la persona, sino más bien de cuánto consume agua esa persona o esa familia. Exactamente. Bueno, aquí definitivamente podemos irnos a otro planteamiento técnico bastante serio al respecto. Podemos entonces, en ese sentido, decir que quien más consuma agua, más va a tener que cancelar por esa agua. En ese sentido, el llamado para las familias, en este caso, es para la utilización del recurso de una forma responsable, de una forma sustentable. Podríamos eventualmente sentarnos junto a ANDA y hacer entonces un análisis un poquito más profundo al respecto. Nosotras y nosotros creemos que en una casa en donde hay 4 o 5 hijos, en donde el consumo de agua también sube, podría hacerse a efecto un estudio muchísimo más puntual para tener entonces realmente un subsidio focalizado. Nosotras y nosotros en ese sentido también estamos esperando sentarnos a la mesa a efecto de poder profundizar en este tipo de propuestas, porque va más allá también del tema del consumo en metros cúbicos, aunque sabemos que normalmente en Soyapango no hay residencias con piscinas y en Soyapango tampoco se dedican a bañar a los perros con un manguera o a lavar la acera, entonces son hábitos también que hacen un poco la diferencia, ¿no? En ese sentido, pues estamos también esperando la apertura para esto, Romeo. Creemos que es un primer momento, un primer intento, una primera propuesta que puede ser totalmente mejorable y para eso estamos también organizaciones como la nuestra a efecto de poder aportarle. A ver, decía que según la Organización Mundial de la Salud, creo, decía que una familia puede vivir con 15 metros cúbicos, ¿no? Que son suficientes 15 metros cúbicos de agua, decía, diarios, para poder subsanar todas sus necesidades. Esta cuestión va, digamos, significaría entonces que no va a ser afectada a esas familias que consuman esos 15 metros cúbicos de agua, más bien. Sí, en términos generales, a través de los estudios que ha hecho la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud inclusive, yo creo que El Salvador está dentro de los estándares que sobrepasa precisamente ese consumo. Y vos has tocado, Romeo, un buen punto, porque hay que ponerle atención en el futuro sobre cómo debe de ir avanzando ese consumo que tiene el país. Un elemento que indiscutiblemente le ayuda al tema consumo es la perspectiva de la tarifa, es decir, que pueda frenar indiscutiblemente un consumo de carácter desmedido. Pero hay que ser más responsable y más con un planteamiento sustentable. Y por eso es que ahí se nos vuelve fundamental,